desde rodillazos que arruinaron carreras, hasta ganchos que establecieron campeones. Estos son los knockouts más terroríficos en MMA. Número 1. Jorge Masvidal contra Ben Askren. En MMA, a veces eres el martillo y a veces el clavo. Y Askren lo descubrió de la peor manera posible cuando enfrentó a Jorge Masvidal. La pelea de UFC 239 fue un choque de estilos. La lucha dominante de Askren contra la agresividad de Masvidal. Pero lo que nadie esperaba era que terminara en solo 5 segundos, estableciendo el knockout más rápido en la historia de la UFC. El impacto fue instantáneo y demoledor. Askren cayó completamente inconsciente antes de tocar la lona, y Masvidal celebró golpeando el suelo en una de las burlas más icónicas del deporte. Número 2. Conor McGregor contra José Aldo. En MMA, a veces una pelea se construye durante años y termina en segundos, y eso fue exactamente lo que pasó cuando Conor McGregor enfrentó a José Aldo en UFC 194. Aldo era el campeón invicto de peso pluma por casi una década, considerado el mejor en su categoría, pero McGregor, con su carisma y trash talk, había convertido esta pelea en algo personal. Durante meses lo provocó sin descanso, desestabilizándolo mentalmente antes de que siquiera entraran a la jaula. Cuando la campana sonó, todo terminó en solo 13 segundos. The notorious Conor McGregor, black trunks for the champion, Jose Aldo Jr. Conor relaxed, smiling. Oh! Just slapped it! La era de McGregor había comenzado con uno de los knockouts más rápidos y devastadores en una pelea por el título. Número 3. Holly Holm contra Ronda Rousey. En MMA, la confianza es clave, hasta que te enfrentas a alguien con el plan perfecto. Y en UFC 193, Ronda Rousey lo aprendió de la peor manera contra Holly Holm. Rousey era la reina indiscutible del peso gallo, con un aura de invencibilidad. Había finalizado a sus rivales en segundos y muchos creían que Holm sería solo otra víctima. Pero Holm tenía una estrategia clara: evitar el suelo y castigar con su striking. Y en el segundo asalto, todo terminó en un instante. El dominio de Rousey había terminado. Y con este KO, Holm escribió su nombre en la historia del deporte. Número 4. Anderson Silva contra Vitor Belfort. En MMA hay knockouts brutales, y luego están los que parecen sacados de una película. Y en UFC 126, Anderson Silva nos regaló uno de los más icónicos contra Vitor Belfort. La pelea era enorme, dos brasileños legendarios cara a cara por el título de peso mediano. Belfort era conocido por su velocidad y poder en los puños, pero Silva, con su precisión inigualable, tenía un truco bajo la manga. Durante el primer asalto, ambos midieron la distancia, pero Silva vio una apertura y en un instante este KO no solo solidificó el legado de Silva, también se convirtió en una de las patadas más famosas en la historia de la UFC. Número 5. Dan Henderson contra Michael Bisping. En MMA hay knockouts devastadores, y luego está el tipo de KO que deja una marca imborrable. Y en UFC 100, Dan Henderson le dio a Michael Bisping uno de los más brutales de la historia. Bisping había estado provocando a Henderson durante semanas, confiado en que su estilo técnico le daría la ventaja, pero subestimó el poder de la bomba H, el famoso derechazo de Henderson. Durante toda la pelea, Henderson esperó pacientemente su momento, y en el segundo asalto lo encontró. And that's what he had to worry about, Mike. We just said it.
Este KO no solo se volvió legendario, también se convirtió en una de las celebraciones más frías y brutales en la historia de la UFC. Número 6. Francis Ngannou contra Alistair Overeem. En MMA hay poder de knockout y luego está el nivel de Francis Ngannou. Y en UFC 218, Alistair Overeem lo descubrió de la manera más brutal posible. Overeem era un veterano experimentado, con victorias sobre algunos de los nombres más grandes del deporte. Pero desde el inicio de la pelea, Ngannou dejó claro que estaba en otro nivel. Not a lot of people burning up Mick Maynard's phone to try to get a matchup with Ngannou. Down goes the Reem. Francis Ngannou has arrived. Whoa! That's what we were talking about, ladies and gentlemen. El impacto fue tan violento que Overeem se desplomó instantáneamente con la cabeza echada hacia atrás en una imagen aterradora. No hubo necesidad de golpes adicionales. Overeem quedó inconsciente antes de tocar la lona y Ngannou confirmó que tenía el poder más aterrador en la historia de la UFC. Número 7. Edson Barboza contra Terry Etim. Lo que parecía una pelea técnica terminó con uno de los knockouts más impresionantes en la historia de la UFC. En UFC 142, Edson Barboza dejó a todos en shock con una patada giratoria perfecta que envió a Terry Etim directamente a la lona. Desde el inicio, Barboza castigó a su rival con patadas bajas devastadoras, desgastándolo poco a poco. Etim intentaba presionar, pero cada vez que avanzaba recibía el castigo de las piernas afiladas de Barboza. Entonces, en el tercer asalto, llegó el momento inolvidable. You know, a fighter runs into this sort of a situation when you get to a third round and fight that they're losing, but they're hanging in there, and it really poses the question, what do you want to do? Do you want to take a chance and risk getting knocked out? Oh my God! Wow! Wow! It is all over! Este KO no solo hizo historia, también se convirtió en una referencia del poder del striking en la UFC. Número 8. Gabriel Gonzaga contra Mirko Cro Cop. Todo el mundo esperaba que Mirko Cro Cop diera un espectáculo con sus famosas patadas a la cabeza, pero terminó siendo víctima de su propia arma en UFC 70. Desde el inicio, Gonzaga sorprendió al mundo al no temer el striking de Cro Cop. En lugar de buscar el derribo de inmediato, lo presionó con golpes y lo mantuvo en una posición incómoda. Cro Cop, conocido por su frialdad en el octágono, no parecía encontrar su ritmo. Y entonces llegó el momento decisivo, en un giro inesperado. Gets him again. I could snap some ribs, man. Mirko looks tentative, though. Oh, my God! Oh, my God! I cannot believe that! Incredible! Head kick knockout! Este KO no solo fue devastador, también marcó el declive de Cro Cop en la UFC y dejó claro que en este deporte cualquiera puede caer de la manera más inesperada. Número 9. Jair Rodríguez contra el Korean Zombie. A veces, una pelea increíble necesita un final aún más increíble. Y en UFC Fight Night 139, Jair Rodríguez logró uno de los knockouts más locos y espectaculares de la historia contra el Korean Zombie. Ambos peleadores entregaron una guerra absoluta durante 5 asaltos. Fue un combate lleno de intercambios brutales, con golpes limpios y un ritmo imparable. Parecía que se decidiría por decisión, hasta que en el último segundo pasó lo impensado. Este KO no solo fue un acto de genialidad, también se convirtió en uno de los knockouts más inesperados y espectaculares jamás vistos en la UFC. Número 10. Ilia Topuria contra Max Holloway. Cuando una pelea es intensa de principio a fin, el desenlace tiene que estar a la altura. Y en UFC 308, Ilia Topuria entregó un final épico al noquear a Max Holloway en un momento que dejó a todos boquiabiertos. Holloway, conocido por su volumen de golpes y su durabilidad legendaria, nunca había sido noqueado en su carrera. Pero Topuria, con su precisión y poder, vino dispuesto a cambiar eso. Y en el tercer asalto, llegó el golpe decisivo.
Este KO no solo hizo historia, también consolidó a Topuria como una amenaza real en la división, demostrando que su poder es algo que nadie puede ignorar. Número 11. Alex Pereira contra Jiri Prochazka. Algunos peleadores tienen poder de knockout y luego está Alex Pereira, que puede apagar luces con una sola patada, y en UFC 303 demostró su letalidad al noquear a Jiri Prochazka de forma devastadora. Desde el primer asalto, Pereira mostró su precisión quirúrgica y su striking de élite, castigando a Prochazka con golpes calculados. Jiri, siempre dispuesto a entrar en el caos, intentó presionar, pero cada intercambio lo dejaba más vulnerable, y entonces, en el segundo asalto, llegó el golpe final. Este KO no solo reafirmó a Pereira como uno de los strikers más peligrosos de la UFC, sino que dejó claro que en su división nadie está a salvo de su poder destructivo. Número 12. Shane Burgos contra Edson Barboza. Volviendo a ingresar en esta lista, Edson Barboza logró un KO que dejó a todos confundidos contra Shane Burgos. Desde el comienzo, la pelea fue una auténtica guerra. Burgos, con su estilo agresivo, no dejó de avanzar, mientras Barboza respondía con su precisión y velocidad característica. Durante los primeros asaltos, ambos intercambiaron golpes brutales, manteniendo un ritmo frenético, pero en el tercer asalto, Barboza encontró la apertura perfecta. Really good results with that low calf kick. Edson's corner wanted him to be more busy with the left. Oh, ooh, good right hand by Barboza. Oh my goodness. What was that? Oh my goodness. Crazy. Crazy. Oh my goodness. It was a delayed response. Este KO no solo fue brutal, sino que también fue uno de los más extraños en la historia de la UFC, dejando claro que el poder de Barboza es algo completamente distinto. Número 13. Joaquín Buckley contra Impa Kasanganay. Era UFC Fight Night 179 y Buckley necesitaba una victoria impresionante para hacerse un nombre en la UFC. Y Kasanganay, invicto hasta ese momento, era un rival duro que no planeaba dársela fácil. La pelea estaba pareja, con ambos peleadores intercambiando golpes y buscando oportunidades. Pero todo cambió en un solo segundo. They are so even on total strikes at the moment. El impacto fue inmediato. Kasanganay cayó como un muñeco de trapo, completamente inconsciente antes de tocar la lona. Este KO no solo fue uno de los más espectaculares en la historia de la UFC, sino que también se volvió viral en cuestión de horas, consolidando a Buckley como un finalizador explosivo. Número 14. Michael Chandler contra Tony Ferguson. Ferguson siempre ha sido conocido por su resistencia inhumana, su capacidad de absorber castigo y seguir adelante. Pero en UFC 274, Michael Chandler hizo lo que nadie había logrado antes. Desde el primer asalto, Ferguson parecía estar en buena forma, incluso conectando golpes limpios y mostrando su característico estilo caótico. Pero Chandler, con su explosividad y agresión, esperaba su oportunidad para acabar la pelea de una sola vez. Y en el segundo asalto, ese momento llegó. Round 2. Yeah, with that kind of swelling, who knows what's going on there? That's a lot of swelling on that right eye. Yep. But honestly, that was a call. That'll do it, Michael Chandler! With a front kick to the face! Este KO no solo fue el más brutal en la carrera de Ferguson, sino que también se convirtió en uno de los knockouts más espeluznantes en la historia de la UFC. Número 15. Rose Namajunas contra Zhang Weili. Zhang Weili llegaba como una campeona dominante, lista para defender su cinturón, pero Rose Namajunas tenía otros planes en mente. En UFC 261, Rose dejó en claro por qué la llaman Tug con un KO perfecto en el primer asalto. Desde el inicio, Namajunas se movió con ligereza, midiendo la distancia y preparando su ataque. Zhang, confiada en su poder y agresividad, intentó presionar, pero en un instante todo terminó.
And Weili has landed several of those inside low kicks. Este KO no solo le devolvió el título, sino que se convirtió en una de las finalizaciones más limpias y técnicas en una pelea por el campeonato. Espero que les haya gustado este video, si es así denle like, suscríbanse y denle a la campanita, así no te pierdes nuevos videos.